Muy buenas noches. Realmente importante lo que se ha manifestado aquí. Sin embargo, yo quisiera plantear algunas interrogantes, entre las cuales, por ejemplo, entiendo que el señor Benalcázar, conjuntamente con Movimiento y algunos compañeros, según lo que manifestaba de sus propias palabras, han interpuesto recursos de amparo, recursos jurídicos respecto de la ley. Sin embargo, bajo mi criterio netamente personal, hoy por hoy no tenemos realmente, obviamente, recalco bajo mi criterio, no tenemos esa certeza de que realmente eh, vivamos un estado de derecho. Estamos viviendo un momento extremadamente crítico en lo económico, y hablo a nivel país, en lo económico, en lo político, en lo jurídico, en lo legal, vemos en lo social, vemos un país que se desintegra con una crisis moral y ética que, disculpen la expresión, da asco. Por lo tanto, personalmente, yo no confío en el sistema de justicia actual. Por lo tanto, esas acciones que se han planteado, yo no tengo la más mínima certeza de que realmente seamos respaldados y que la justicia se pronuncie a nuestro favor. Por lo tanto, como recalco, un sistema de justicia que hoy está tratando de sacar el cuerpo por actos de corrupción, de carnés de discapacitados, una fiscal que busca posesionarse políticamente, es mi criterio, es lo que veo, un contralor que trata de zafarse el cuerpo porque está manchado y embarrado hasta la coronilla por actos de corrupción. Por lo tanto, a mí no me da la certeza, bajo ningún punto de vista, de que tengamos realmente el amparo legal o el amparo jurídico que corresponde. Por lo tanto, sí, yo quisiera escuchar qué es lo que nos podría proponer dado esta coyuntura. Porque es facilito decir, bueno, yo digo esto o propongo lo otro, pero en la práctica no sé si eso sea tan factible de lograrlo. Por otro lado, vemos que lamentablemente hay que ser totalmente objetivos cuando hacemos estos análisis, y lamentablemente el ISFA sí es un tema que tiene que ver con el Estado y sus responsabilidades, pero demando yo también que la oficialidad sea autocrítica en la responsabilidad que ha tenido, y no generalizo para nada, pero sí quienes han tenido la oportunidad de estar al frente son los grandes responsables de la realidad que vive el ISFA. A mí me enerva ver, por ejemplo, cuando un director del ISFA, cuando le plantean estas cosas, desaparece en una reunión en el Zoom, cuando le decían al señor que responda sobre su responsabilidad respecto de los actos que hoy salpican. Discúlpenme la expresión, pero se hizo el loco y desapareció. Entonces, esa es la realidad que vivimos. Un IMO Solución, por ejemplo, que hoy está salpicado totalmente de corrupción. Obras inconclusas, demandas, hoy están perdiendo un terreno acá en el sur de Quito, y que quizá eso nadie lo trata, nadie lo sabe, quizá muchos lo sabrán, pero ni siquiera se lo pone en la palestra de debate. Por lo tanto, de lo que yo he podido escuchar, porque no me he empoderado de estos temas y tengo que ser también objetivo en el tema. No me he empoderado, y hoy me han invitado a participar en X grupos, y lo que yo veo, por ejemplo, el tema de la desunión que aquí mucho se ha hablado, viene justamente por lo que yo decía, la falta de autocrítica de quienes han estado al frente, porque cuando
cuando se los increpa o se les dice, bueno señor, usted también fue parte de, ¿y por qué no hizo lo que debió hacer a su debido tiempo? Tienen muchísimos argumentos, pero no asumen que realmente fueron los grandes responsables. Sí, entonces cuando hablamos de unión, yo sí creo que deben ser totalmente autocríticos quienes tuvieron la responsabilidad de administrar nuestro seguro y no lo hicieron como corresponde. Por lo tanto, yo sí quisiera escuchar cuál es la hoja de ruta que se propone para lograr realmente cambios estructurales. De lo que yo he escuchado de los compañeros de tropa y comparto con ese criterio, la desunión viene también por la representatividad que deberíamos tener en función de la mayoría que somos como pensionistas del ISFA. Y para ello hay que hacer cambios estructurales en la ley, porque hay una ley que lamentablemente está vigente y que otorga la total potestad para que esa representatividad que debería existir no se dé. Por lo tanto, bajo mi juicio, eso es lo que contribuye también a la desunión de la gente. Hay que ser totalmente claros de que en la tropa hoy habemos gente que tenemos posiblemente las competencias para también integrarnos y tener el espacio para poder participar en la toma de decisiones de una institución que no es de un grupo selecto, no es de quienes han estado al frente, sino de todos. Hay gente muy capaz en la tropa y por lo tanto, hoy por hoy, el único espacio de participación, si se quiere, es la famosa, el tema proselitista para elegir a 2 o 3 representantes nuestros en el consejo directivo. Entonces yo no participo, por ejemplo, que en la ley se le otorgue total potestad al ministro de Defensa para que mediante una terna el señor designe a quién debe ser el director del ISFA. Yo no lo comparto, pero eso está en la ley. Por lo tanto, eso debe ser cambiado, bajo mi punto de vista. Y tiene que estar ahí gente competente, con perfil profesional, para ejercer una función tan delicada. Entonces yo sí quisiera escuchar de mi comando Benalcázar una hoja de ruta en la que realmente definamos objetivos de mediano y largo plazo para cambiar esta realidad. ¿Sí? Respecto del señor Robalino, los argumentos que han dado, en lo personal a mí no me convencen, porque los argumentos que han dado es que al señor lo sacaron porque supuestamente él iba a ser objeto de una sanción o iba a incurrir en un tema reglamentario y que lo estaban protegiendo. Ese es el argumento que han dado. Por lo tanto, bajo mi punto de vista es un tema totalmente personal, pues. Si el señor incurría en esa falta, tenía que asumirla de forma personal y se acabó el tema. Sí, por lo tanto, a mí no me convence ese argumento. La confidencialidad y ese tipo de cosas que trataron de justificar el señor Cadena y el señor Segovia, en lo personal a mí no me convencen porque no fueron claros en ese argumento. La confidencialidad, de lo que yo conozco, sí, se lo maneja en el sigilo de la información, sobre todo en el ámbito empresarial, y lógicamente eso es muy entendible como estrategia de no divulgación de información que puede ser usado por la competencia. Sí, pero en lo personal a mí no me convence, a pesar de que, como alguien manifestaba por ahí, yo al señor ni lo conozco. Sé que ganó una elección de forma democrática y es nuestro representante finalmente, y el momento en que no se permite la participación del señor, se está vulnerando el derecho, no de él, sino de a quien el señor representa, pues. Y si nosotros queremos ser realmente demócratas, debemos empezar por respetar es justamente esa representatividad, pues. Porque de lo contrario entramos en un discurso en el que lamentablemente hoy vemos en el país que se habla mucho de democracia, pero de democracia no tenemos nada. Sí, por lo tanto, sí, yo aplaudo estas iniciativas, aplaudo este empoderamiento y ojalá mi comando Benalcázar realmente sea una persona
que no solamente se quede en el discurso, sino que realmente se plantee estos aspectos que son totalmente trascendentes para nuestra institución. Y sí hay que ser autocríticos también, que de pronto la tropa no nos hemos empoderado de estos temas y que hoy a buena hora lo estemos haciendo. Y me disculpan si soy frontal, pero esa es mi forma de ver las cosas. Ese ha sido mi proceder toda la vida y va a ser siempre. Entonces sí, una vez más, aplaudo a quienes tienen esta iniciativa, pero sí me llama mucho la atención y sí quisiera yo escuchar de que realmente se propongan cosas que vayan en el camino de rectificar esto. Porque, por ejemplo, a mí no me cuadra el tema de que el ISPA diga, hay X, Y empresas que declaran utilidad cero, pero que siguen funcionando. Está claro que ahí está pasando algo. No quisiera yo referirme a un término que de pronto no sea el adecuado, pero por lo menos a mí me da la pauta que las cosas no son claras en el ISPA y que hay mano negra. Por lo tanto, yo sí, discúlpenme, de pronto soy demasiado frontal en mis cosas, pero yo sí quisiera plantear ese aspecto y que realmente se maneje una hoja de ruta en función de tomar en cuenta estos aspectos que yo he señalado, en función de realmente encontrar cambios que nos conduzcan a que nuestro instituto realmente se encamine por el camino correcto. Muchas gracias.